Ok, vamos a explicar ahora el ejercicio 2 de la tarea 3. Bueno, básicamente aquí vamos a utilizar la parte de Data Blocks y la parte de Organization Blocks. Pero bueno, antes de irnos en la explicación de esos componentes, es importante mencionar que en TIA Portal creamos un nuevo proyecto. Obviamente, al crear un nuevo proyecto tenemos que agregar los dispositivos. Ya, entonces, en controladores nos vamos a la parte de la familia de los PLC S7200. Seleccionamos el modelo. En este caso trabajamos con un 1214 DCDC. Ya escogemos el último modelo y la versión, en este caso la última, que es 4.4, y de ahí daría OK. Para el HMI, básicamente escogemos los Comfort Panel de 7 pulgadas y en este caso usamos el modelo de TP700 con la última versión también para estar actualizado en el proyecto. Y bueno, ahí le daríamos a OK y ya cuando estén creados los dos dispositivos, ya estaríamos en la parte de la programación. Ah, ya, pero antes de explicar eso, en el HMI vamos a explicar, digamos, de qué trata el proyecto. Ya, la explicación de los componentes ya lo haremos más adelante, pero básicamente el proyecto de qué tratará es una mezcla de masas para una panadería, donde vamos a estar trabajando con 3 productos, básicamente. Un hojaldre, un azucarado y una torta. Y obviamente los 3 productos tienen varios ingredientes. Ya, entonces ya vamos a explicar cómo se hizo. Ya, ahora sí, volviendo a la parte de la programación, en el momento de agregar un new block, ahora vamos a trabajar con 2 bloques diferentes a los del literal anterior. Ahora vamos a trabajar con Organization Blocks y con Data Blocks. Ya, primero voy a explicar lo que son Data Blocks. Estos como tal son estructuras de datos que se utilizan para lo que es almacenar información en un formato organizado y coherente. Ya, esos pueden contener variables, estructuras, arreglos y tipos de datos que son definidos por el usuario. Ya también nos permiten lo que es agrupar datos relacionados en un solo lugar, lo que nos va a facilitar información y el mantenimiento del código. Ya, y aparte, además de como lo usábamos, por ejemplo, en los function blocks, ya, eso también lo podemos como que reutilizar en diferentes partes del programa, cosa de que nos ahorramos tanto lo que es programación en ladder y también valores que son seteados por usuario. Ya, ¿para qué son útiles los data blocks? Básicamente para lo que es compartir datos entre diferentes partes del programa y estos pueden ser accedidos y modificados por varios bloques. Ya, y obviamente va a ser útil donde se requiere intercambio de datos entre el controlador o diferentes instancias de un programa. Ya, ahora vamos a explicar la parte de los Organization Blocks. Ya, como podemos ver acá en TIA Portal, nos salen un montón de opciones para poder seleccionar. Y entonces básicamente cada uno cumple una función, pero en resumen, ¿para qué son los Organization Blocks? Serían bloques de programa que ya contienen instrucciones lógicas o de control, ¿ya? Y nos van a servir para lo que es la parte de estructurar y organizar un programa de automatización en secciones más pequeñas y manejables. Ya, los organization blocks nos permiten básicamente dividir el programa, que es un programa complejo, en bloques más simples y comprensibles para el usuario, lo que nos va a hacer mucho más sencillo la parte de la comprensión, digamos, de lo que es el código. Ya, también estos organization blocks los podemos contener, digamos, los podemos hacer, digamos, un llamado mediante a block para lo que es el acceder a los datos de almacenamiento que ellos tienen. También nos permite separar lo que es la lógica del programa de la manipulación de datos, lo cual ayudaría mucho a lo que es la legibilidad y mantenibilidad del código. Ya, entonces para seguir con la explicación, básicamente el resumen es que los data blocks nos sirven para almacenar y organizar datos en el programa, mientras que los organization blocks se utilizan para lo que es la estructurar y organizar código de programa. Ya, ahora vamos a la explicación de lo que se hizo en el proyecto. Bueno, ahora siguiendo con lo que se usó para estas masas, bueno, aquí he hecho un archivo de Excel donde cada tipo de ingrediente está asignado a una electroválvula. Entonces, y claro, también tendríamos al motor de mezcla, que sería el que mezclaría nuestros ingredientes. Y tendríamos un tiempo definido en el cual la válvula estaría activa para cada tipo de masa y cada tipo de ingrediente. Entonces, bueno,
En este caso, como ejemplo, voy a usar esta fila, bueno, esta columna, perdón, de hojaldre. Entonces, como tal, para cada tipo de masa se va a usar un data block. Entonces, para la masa hojaldre, lo que se ha hecho es agregar las variables EB1, EB2, EB3, hasta 8, y la variable del motor, en las cuales se ha configurado un tiempo. Y claro, por si acaso, aquí en el data type debemos asignar un tipo de dato de time, porque vamos a usar tiempo en este caso. Entonces, le asignamos el tiempo que se le ha puesto aquí en el Excel. Por ejemplo, para la electroválvula 1 se le asignaba un valor de un tiempo de 5. Para para el motor de mezcla se le ha asignado el tiempo de 20 y así sucesivamente. Entonces, lo que se ha hecho, esto mismo se ha repetido para los tres tipos de masas. Esto para no mezclar los datos. Entonces, tendríamos la masa de torta y la masa azucarada. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser el funcionamiento de nuestra mezcladora, por así decirlo? Bueno, voy a presentar el HMI a muestra de ejemplo. Lo que haríamos es seleccionar el tipo de masa que vamos a usar, ya sea hojaldre, azucarado o torta, y le daremos al botón de inicio se activarían las ciertas válvulas que contendrían ciertos ingredientes. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa movilización de datos para no tener tantas variables en nuestro programa? Entonces, este selector de hojaldre hace referencia a nuestro botón del HMI. Entonces, si nosotros mantenemos presionado el selector de hojaldre, lo que haría es enviar los datos de nuestro data block masa de hojaldre, la variable EB1, a una marca EB1, la cual es una palabra. Por eso está referenciado con MD10. Y para referenciar las siguientes electroválvulas, se usaría espaciado 4. Entonces tendríamos MD10, MD14, MD18, MD22, MD26. Y así sucesivamente hasta llegar al EB8 y a motor. Y lo mismo se ha hecho para cada una de las masas. Por ejemplo, para el selector azucarado, lo que se ha hecho es tomar el bloque de datos que hace referencia al selector de azúcar, o bueno, azucarado, y seleccionó el dato que se va a usar. Entonces, bueno, lo mismo sería para el selector de torque. Entonces, bueno, ya teniendo nuestros datos ya separados, y no teniendo que crear tantos datos para cada cosa. Entonces, en nuestro programa principal tendríamos solo nuestras 8 electroválvulas y el motor. Entonces, cuando este run hace referencia al botón de inicio del HMI. Entonces, al momento de activarlo, lo que haría es poner en alto este TP y lo mantendría activo el tiempo asignado que se le ha dado con el selector a esta marca de B1, que también es time, es de tiempo, o bueno, es una palabra como tal. Entonces el tiempo pasa y se desactivaría este TP y nos desactivaría a nuestra válvula 1, que hace referencia al HMI, las electroválvulas EB5, etc. Entonces, bueno, eso con respecto a la programación del main. Y por último, para hacer un uso como tal de los organization blocks, bueno, ¿qué se ha hecho? Se ha asignado una variable, la cual se llama startup. ¿Qué implica esto? Que cada vez que se inicie de nuevo el PLC o que se le dé a run, lo que haría es aumentar en uno su valor. Eso es lo que hace el bloque de startup. Entonces, bueno, tendríamos aquí el contador que está referenciado a startup y se le sumaría uno. Y aquí tendríamos un contador de arranque de startup. Entonces, bueno, otro tipo de bloque interesante de los organization blocks es estas interrupciones. Hay una en específico que lo que hace es que el programa principal o el main concurre un tiempo determinado
y inicia, o bueno, se cambia a este bloque, o bueno, al bloque de interrupción. También tenemos el bloque de interrupción por hardware, también por un tiempo de error, y bueno, hay bastantes usos para este tipo para estos organization blocks. Entonces, bueno, eso con respecto a toda la programación. Algo que me faltó mencionar es que para poder usar estos function blocks, lo que necesitamos es arrastrar nuestro function block a nuestro main. Podemos arrastrarlo a cualquiera de las networks, pero claro, de forma separada para cada función. Entonces, así correrían todas a la vez, ya que en un programa ladder o en una programación ladder, todo se corre en paralelo, entonces no hay problema con el posicionamiento de las funciones dentro de la programación en ladder. Ya, ahora explicaremos la estructura del HMI. Bueno, como ya explicamos anteriormente, esta es la máquina para la mezcla de masas de la panadería, ya donde aquí vemos que hay tanto un motor principal o sea, que se va a encargar, digamos, del mezclador, y tenemos también el resto, digamos, de las válvulas, digamos, que activan, digamos, o proporcionan los ingredientes que van al mezclado. Ya, entonces, básicamente, ¿cómo configuramos el HMI? Primero, para lo que es la selección de las figuras, en la parte donde dice Elements, le daríamos a donde está el símbolo del libro. Ya, una vez que eso lo arrastramos al HMI, nosotros le damos clic, digamos, al elemento. Por default siempre sale un motor, pero lo podemos cambiar. Lo podríamos cambiar en propiedades, ya en la parte properties, ya en la parte de General, ahí tenemos un montón de librerías. Ya, en este caso buscamos la que es correspondiente a los mixers o los mezcladores. Ya, entonces como está en inglés, buscamos el modelo que usamos y es ese de ahí. Ya, entonces una vez que ya seleccionamos el modelo, lo colocamos en el HMI y ya con eso haríamos la configuración con respecto a la parte de las animaciones, ¿no? Eso van a estar definidos o sea, vamos primero, perdón, al display, a new animation y ponemos appearance. Ya, entonces seguimos la secuencia y eso va a estar definido por un tag. El name, o sea, el nombre del tag sería la variable de control, que en este caso sería una salida, ¿no? Que va al motor, digamos, del mezclador. En dos rangos, 0 y 1, porque como son booleanos, cuando esté en 0 está apagado y cuando está en 1, obviamente está encendido y cuando está encendido cambiamos el color para mostrar que está encendido. Ya, de ahí otras configuraciones que hicimos, también para la parte del botón de inicio, básicamente están en elementos, no elementos, arrastramos el botón, le cambiamos el nombre y al momento de hacer esto, aquí lo importante de los botones siempre son los eventos, ya que aquí lo que nos va a servir más que nada cuando hacemos un clic. Ya, en este caso no es necesario un press y un release, solamente con un clic bastaría. Y ponemos la función de invert bit, en este caso para el tag que está definido como ROM. Ya. Entonces aquí también ponemos una animación con el mismo tag name que es de ROM, ponemos un rango de 0 a 1 y también le cambiamos el color. Básicamente se repetiría lo mismo para el resto de los botones, pero obviamente con su tag respectivo. Y básicamente ya haremos la simulación y van a ver de que eso va a reflejarse, digamos, al momento de compilar. Bueno, entonces procedamos con la explicación del HMI, perdón, de la simulación. Bueno, ahora siguiendo con la explicación de la simulación, ¿cuál sería el proceso que sería para usar nuestra máquina? Entonces, lo primero que sería es seleccionar un tipo de masa que vayamos a usar. En este caso, voy a usar la azucarada, la apretamos y si se dan cuenta se mantiene activo porque tenemos en eventos el evento de invertir bit en clic. Ya. Entonces, al momento de darle clic a este botón, lo que estamos haciendo es cargar los datos de nuestro data block a las variables locales de nuestro PLC.
Entonces, al momento de darle inicio, lo que va a suceder es que las electroválvulas referenciadas aquí en el PDF de, de azucarado, por ejemplo, EB1, EB3, EB4 y EB8 se van a activar. Entonces, si le doy inicio, es lo que sucedería, y se van a activar en un cierto rango de tiempo. Y el motor se va a mantener encendido unos 15 segundos, ¿ya? Bueno, vamos a esperar hasta que se apague y podríamos hacer otra prueba con otro tipo de masa. Entonces se apagó. Entonces lo que hacemos es deseleccionar el tipo de masa y volvemos a escoger otro tipo de masa para que se carguen los datos, por ejemplo, Halder. Entonces le damos de nuevo inicio y lo que haría es activar a nuestra válvula, electroválvula EB1, EB2, EB3, EB5 y nada más. Entonces le damos inicio y como logramos observar, se activan todas nuestras válvulas y se mantendría activo el motor de mezcla alrededor de 20 segundos. Entonces, bueno, eso sería todo por el literal B de la tarea 3.